En junio de 1965, en una zona montañosa entre el sur del Tolima y los llanos que bajaban hacia el Huila, una patrulla del ejército encontró 9 cuerpos regados entre los helechos, el barro y las raíces hinchadas de la selva. Todos eran hombres armados. Todos pertenecían a una cuadrilla guerrillera formada apenas unos meses antes por campesinos alzados y antiguos sobrevivientes de Marquetalia. A todos los habían matado con un solo disparo. No hubo ráfagas, no hubo combate, no hubo gritos. Solo 9 muertos, tendidos bajo la lluvia tibia de la madrugada, con el mismo orificio seco y limpio en la frente, en la garganta o debajo del ojo. Tiros de cazador, tiros hechos con paciencia, tiros disparados por alguien que no tenía afán. Eso fue lo primero que desconcertó al teniente Álvaro Esguerra, oficial de inteligencia destacado en la zona. Lo segundo fue aún peor. Nadie había visto al tirador. Los hombres de la guerrilla que alcanzaron a huir juraron que no oyeron más que un estallido breve, aislado, y luego otro, y luego otro. Cada vez que alguno volteaba a buscar de dónde venía el disparo, otro caía. Intentaron responder al fuego hacia las lomas, hacia los árboles altos, hacia la quebrada, hacia el rastrojo espeso. No acertaron a nada. Disparaban contra sombras, contra hojas movidas por el viento, contra la pura desesperación. Cuando el ejército revisó la zona, el misterio creció. No encontraron casquillos, no hallaron huellas claras, no había ramas partidas, ni refugios improvisados, ni un punto evidente desde donde se pudiera dominar el sendero. La lluvia de la noche había borrado casi todo, pero ni siquiera antes de eso parecía haber existido una posición lógica para un tirador. El monte allí era traicionero. La vegetación cerraba la vista a menos de 30 metros. Los troncos crecían torcidos, el barro se tragaba las botas hasta el tobillo. Había niebla baja en la mañana y un vapor caliente subiendo del suelo a medida que caía el sol. Disparar con precisión en ese terreno era difícil. Hacerlo 9 veces en menos de una hora, sin dejar rastro y sin ser visto, parecía imposible. Sin embargo, alguien lo había hecho. Esguerra se agachó junto a uno de los muertos. Era un muchacho de no más de 20 años, descalzo, con un fusil viejo abrazado todavía entre los brazos, como si hubiera intentado dormir con él. El tiro le había entrado justo por encima del pómulo izquierdo. Ni siquiera había alcanzado a cerrar los ojos. «No fue una emboscada normal», dijo el sargento Cárdenas, que llevaba años persiguiendo bandoleros en el centro del país. «Aquí no hubo cruce de fuego. Aquí alguien los fue tumbando uno por uno». El teniente no respondió de inmediato. Caminó entre los cuerpos despacio, mirando ángulos, distancias, desniveles. El sendero bajaba en curva entre 2 paredes de vegetación. A la derecha había un barranco corto, cubierto de bejucos. A la izquierda, una línea de árboles gruesos, viejos, con raíces salidas como culebras petrificadas. Cárdenas siguió hablando. Pudieron ser 2, tal vez 3, uno adelante y otros a los lados. Esguerra negó con la cabeza. «No». «¿Por qué no, mi teniente?» El oficial señaló 2 de los cuerpos. Misma firma, mismo tipo de impacto, mismo ritmo. El que disparó sabía exactamente cuándo apretar el gatillo. No son varios hombres improvisando, es uno solo, uno bueno. Cárdenas guardó silencio. El monte zumbaba alrededor de ellos. Mosquitos, agua escurriendo, algún pájaro lejano, nada más. A 100 metros, uno de los soldados gritó que había encontrado otra cosa. Esguerra caminó hasta allá. Bajo una mata de plátano silvestre yacía el 10º cadáver. No era guerrillero. Era un cabo del ejército desaparecido 3 días antes durante una exploración en esa misma zona. Tenía la carabina todavía colgada, intacta. También él había muerto de un solo tiro. Entonces el asunto dejó de ser una simple escaramuza entre tropas y alzados. Ahora había un patrón. En menos de 2 semanas, en 3 puntos distintos de la cordillera, aparecieron más muertos. 2 mensajeros, un enlace campesino, 4 soldados de patrulla, 3 guerrilleros armados, un guía local que conocía los caminos de Herradura mejor que cualquier mapa. Todos eliminados con un solo disparo. A veces a plena luz del día, a veces al amanecer. A veces en medio de aguaceros en los que nadie sensato habría intentado ver más allá de 10 metros. Pero él veía, siempre veía. Los rumores empezaron a correr por veredas, puestos militares y campamentos improvisados. Unos decían que era un exsoldado conservador que se había quedado monte adentro después de los años de la violencia. Otros juraban que se trataba de un guerrillero viejo, un cazador del Sumapaz que no respondía ni a liberales, ni a comunistas, ni al gobierno. También hubo quien aseguró que no era un hombre, sino un espíritu del monte,
uno de esos ánimos bravos que se pegaban a los caminos donde había corrido mucha sangre. Los campesinos no hablaban de él en voz alta. Los soldados empezaron a fumar menos en patrulla. Los muchachos, recién alzados, dejaron de caminar erguidos por los filos. A todos los atravesó la misma certeza incómoda. En esa selva había alguien observando. Y ese alguien entendía el monte mejor que cualquiera de ellos. En el puesto de mando de Chaparral, el teniente Esguerra extendió un mapa húmedo sobre una mesa de madera marcada por el moho y el café. Puso alfileres en cada lugar donde había aparecido un muerto. Tolima, Río Atá, un paso de mulas hacia Planadas, una quebrada sin nombre cerca de un caserío abandonado. Miró las distancias y frunció el ceño. No seguían una línea militar, no defendían una zona, no protegían un campamento fijo. Era otra cosa. El coronel al mando, hombre seco y cansado, leyó el informe sin entusiasmo. «Entonces, ¿qué propone usted?», preguntó. Esguerra se tomó un segundo antes de responder. «Que no estamos buscando a un francotirador común, mi coronel». «¿Y entonces qué estamos buscando?». El teniente levantó la vista del mapa. «A un cazador». La palabra quedó flotando en el cuarto. Afuera empezaba a llover otra vez sobre los tejados de zinc. Un trueno rodó sobre las montañas. Nadie dijo nada durante varios segundos. El coronel soltó el papel sobre la mesa. ¿Un cazador de quién? Esguerra miró los alfileres, los caminos de herradura, las manchas verdes del mapa que señalaban la selva cerrada, las zonas donde el Estado apenas existía y la ley llegaba con semanas de retraso, si llegaba. De cualquiera que haga ruido, deje huella, o crea que el monte le pertenece. Esa misma noche envió un informe a Ibagué solicitando refuerzos y, sobre todo, un hombre con experiencia real en tiro de precisión y rastreo. No pidió un oficial brillante ni un académico de escuela militar. Pidió a alguien que supiera leer la tierra mojada, distinguir el silencio normal del silencio peligroso, y entender que en la selva la paciencia mata más que la pólvora. La respuesta tardaría días. Mientras tanto, en algún punto entre la niebla, las quebradas y las trochas embarradas del sur del Tolima, el tirador invisible seguía moviéndose. No dejaba campamento, no dejaba fogón, no dejaba rastro 2 veces en el mismo sitio. Y en la madrugada del tercer día, antes de que llegaran los refuerzos, volvió a disparar. Esta vez fueron 3. Uno cayó junto a un cafetal. Otro, cruzando un puente de tablas sobre una quebrada angosta. El tercero murió sentado, sin haber alcanzado siquiera a levantarse, mientras limpiaba su fusil bajo un cambuche de plástico negro. Los 3 hombres pertenecían a bandos distintos. Eso fue lo más inquietante de todo. El monte no estaba eligiendo entre ejército y guerrilla. El cazador tampoco. Nació en 1943, en una vereda perdida entre las selvas húmedas del piedemonte amazónico, en un lugar donde el mapa apenas acertaba a poner un nombre, y donde la autoridad más cercana quedaba a varios días de camino, por trocha, río y loma. Su madre decía que había llegado al mundo en plena tormenta, mientras el rancho de tablas crujía con el viento, y la partera rezaba en voz baja para que no se creciera la quebrada. Su padre, en cambio, decía otra cosa. Decía que el muchacho había nacido con oído de monte, porque ni lloró cuando cayó el primer trueno, ni se asustó cuando los perros comenzaron a ladrar en la oscuridad. Abrió los ojos, miró el techo de palma y se quedó callado, como si ya estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Lo llamaron Julián. Creció entre agua marrón, barro espeso, árboles inmensos y un silencio que nunca era silencio del todo. En la selva siempre sonaba algo. Un insecto escondido en la corteza, un ave que avisaba peligro, un mono rompiendo ramas a la distancia, el roce de una culebra entre hojas podridas, la lluvia, sobre todo la lluvia, cayendo de muchas formas, fina como vapor, dura como piedra, larga como castigo. En aquel mundo no sobrevivía el más fuerte, sino el que entendía primero. Julián aprendió eso antes de aprender a leer, y mucho antes de saber que existían ciudades donde la noche no olía a tierra mojada, sino a gasolina. Su padre cazaba para vender pieles, cambiar carne por sal, y, cuando se podía, guardar algo para los meses de Río Bravo. No era un hombre cariñoso ni hablador. Enseñaba señalando, corrigiendo, dejando que el error doliera lo suficiente para no repetirse. A los 6 años le dio al niño una honda y le dijo que dejara de espantar pájaros inútilmente. A los 8 le puso una escopeta vieja en las manos y le enseñó a cargarla sin mirar, solo al tacto. A los 9 ya sabía distinguir huellas frescas de huellas cansadas.
barro removido de barro asentado, rama vencida por animal de rama rota por hombre. Pero la lección más importante no se le enseñó con un arma, sino con la espera. Habían salido detrás de una danta que venía rondando una salina natural al otro lado de una quebrada. Julián caminó toda la mañana detrás de su padre, con los pies embarrados, los hombros adoloridos y el estómago sonando. Al mediodía llegaron a un claro mínimo entre yarumos y ceibas. Desde allí podía verse, a unos 50 metros, un lodazal oscuro marcado por huellas recientes. El niño pensó que iban a acercarse, a esconderse mejor, a preparar el tiro. En lugar de eso, su padre lo hizo sentarse bajo una raíz enorme, le quitó la escopeta de las manos y le dijo que no se moviera. Pasaron 2 horas. Después, 3. El sol se corrió entre las ramas. Los zancudos se ensañaron con ellos. Julián sintió hambre, rabia, sueño, frío en la espalda mojada. Varias veces estuvo a punto de preguntar cuánto faltaba, pero bastaba ver la cara inmóvil de su padre para quedarse callada. Cuando por fin no aguantó más y movió una pierna para espantar hormigas, la mano áspera del viejo cayó sobre su rodilla como una trampa. No dijo nada, solo señaló con la barbilla. Julián forzó la vista hacia el lodazal. Al principio no vio nada. Luego distinguió una oreja. Después, una línea apenas distinta entre los arbustos. La danta estaba allí desde hacía rato, quieta, casi borrada dentro del monte, mirándolos a ellos. No había aparecido, había estado esperando, midiendo, oliendo, escuchando. El niño sintió vergüenza. Creía que estaba cazando, pero en realidad llevaba media tarde siendo observado por la presa. Cuando por fin la danta dio un paso, el padre no disparó. Dejó que diera otro. Y otro más. Solo apretó el gatillo cuando el animal tomó exactamente la ruta que él había previsto desde el principio. El estruendo retumbó en el claro, y la danta cayó de costado entre el barro. Julián salió corriendo, exaltado, pero se detuvo al ver a su padre recargar con la misma calma con la que otro hombre se serviría café. «Acordate de esto», le dijo entonces. «Uno no mata cuando quiere. Mata cuando ya no le queda salida a lo que está cazando». Esa frase se le quedó pegada como una espina bajo la piel. Con los años entendió mejor lo que quería decir. Su padre no cazaba apurado ni por coraje. Cazaba forzando la costumbre de los animales, estudiándoles el hambre, el miedo, la confianza. Si dejaba maíz no era para atraer de inmediato, sino para acostumbrar. Si encontraba una trocha reciente no la seguía a lo loco, porque sabía que el monte castiga al que persigue con ansiedad. Prefería bordear, anticipar, ponerse donde la presa terminaría llegando por su propia lógica. Decía que los animales hablan sin voz y que el buen cazador aprende a oírles las decisiones antes de que las tomen. Julián aprendió a hacerlo. A los 12 años ya era capaz de quedarse una mañana entera inmóvil sobre una rama húmeda, esperando que bajara un venado a beber. A los 13, podía atravesar un caño sin dejar ondas visibles. A los 14, conocía la diferencia entre el silencio natural del amanecer y ese otro silencio raro, corto y tenso, que se forma cuando algo ajeno entra al territorio. Nunca fue grande ni fornido, más bien creció seco, fibroso, sin peso sobrante, con una manera de caminar que casi no doblaba las hojas. Tenía los hombros estrechos, los ojos oscuros y una paciencia que empezaba a inquietar a los adultos. Su madre se persignaba a veces al verlo volver del monte solo, cubierto de barro hasta la cintura, sin hablar durante horas, como si una parte de él se hubiera quedado allá dentro entre la maleza. No era que fuera hosco, era que observaba demasiado. Mientras otros muchachos de la vereda gritaban, peleaban o corrían detrás de perros, él miraba. Miraba cómo cambiaba la corriente después de la lluvia. Miraba por dónde entraba un armadillo a su cueva. Miraba el giro mínimo de las hojas cuando algo grande se abría paso lejos, muy lejos, entre los árboles. No fue a la escuela de manera regular. La maestra rural llegaba cuando podía y se iba cuando no había pago, cuando enfermaba o cuando los caminos se cerraban. Julián aprendió las letras a medias, juntando sílabas con esfuerzo y olvidándolas con facilidad. Le interesaban poco. Las marcas verdaderas, para él, estaban en la tierra, en los tallos partidos, en las piedras movidas de sitio. El mundo se podía leer sin cuaderno. Su padre pensaba igual. Decía que al monte no se le entiende con libros. Aún así, hubo una mujer que alteró un poco ese destino. Se llamaba Elvira Salcedo y llegó desde Florencia con una maleta pequeña, 2 vestidos claros y una voluntad que no parecía caberle en el cuerpo. Era joven, hablaba bonito, pronunciaba las R's con firmeza
y miraba a la gente a los ojos, como si de verdad esperara respuestas. Se instaló en un salón de tablas levantado sobre pilotes y comenzó a llamar a los niños por las casas. Julián no quería ir. Su padre menos. Pero su madre insistió. Quizá porque intuía que el muchacho tenía una inteligencia rara que no debía quedarse amarrada únicamente a la casa. Al principio fue por obediencia. Después se quedó por curiosidad. No por los cuadernos, ni por la gramática, ni por las sumas. Se quedó por las historias. La maestra hablaba de un país enorme al que llamaban Colombia, como si aquella palabra no fuera una cosa lejana, sino una sola extensión continua donde también cabían ellos. Hablaba de carreteras, de trenes viejos, de ciudades con iglesias altísimas, de estudiantes marchando en Bogotá, de soldados, de campesinos expulsados de sus tierras, de gobiernos que prometían orden y de zonas donde el Estado no entraba sino con uniforme. Julián oía todo eso y no entendía del todo, pero sentía que detrás de cada relato había otro tipo de selva, una selva humana, menos honesta que la suya. Aprendió a leer despacio, con la terquedad con que otros aprenden a desmontar un fusil. Le costaba, pero una vez descifradas las palabras, no las soltaba fácil. Le gustaban las noticias viejas que envolvían panela o jabón en la tienda. Le gustaban más aún las crónicas sobre emboscadas, huidas, columnas armadas y hombres que se perdían durante años en territorios donde nadie más podía encontrarlos. No le interesaban por ideología, le interesaban como un problema de rastreo. Veía en esas historias otra variante de la caza. Su padre murió cuando él tenía 15 años, no por bala ni por fiera, sino por una fiebre mal atendida que lo tumbó en menos de una semana. Julián lo vio consumirse en el catre sin poder hacer nada, y esa impotencia le dejó una dureza nueva en la cara. Después del entierro, la casa quedó en manos suyas. Le tocó cazar más, vender más, negociar con arrieros, cargar el peso de su madre y de 2 hermanas menores. Se volvió hombre sin ceremonia. No tuvo tiempo para el luto largo ni para los sueños. Sin embargo, algo de la última enseñanza del viejo siguió trabajando dentro de él. La muerte, comprendió entonces, también sabía esperar. No llegaba siempre corriendo ni haciendo ruido. A veces, se sentaba al borde del rancho durante días, invisible, mientras uno seguía creyendo que todavía había tiempo. Esa idea no lo volvió triste, lo volvió exacto. Si todo podía acabarse de repente, entonces cada movimiento importaba, cada error costaba más, cada decisión había que tomarla sin temblor. A comienzos de los años 60, el monte empezó a cambiar. Ya no era solo territorio de colonos, cazadores, caucheros y familias desperdigadas. Comenzaron a circular hombres armados con discursos nuevos y viejos rencores. Unos hablaban de reforma agraria, otros de persecución política, otros de venganza. Los campesinos repetían nombres en voz baja: Marquetalia, autodefensas, operativos militares, comunistas, bandoleros, republicanos, godos, liberales. Para la gente de la vereda, muchas de esas palabras sonaban lejanas y enredadas, pero las consecuencias sí eran concretas. Más hombres atravesando caminos, más rumores de retenes, más preguntas hechas con fusil al hombro. Julián observó todo eso con la misma atención con la que antes estudiaba una salina. No tomó partido de inmediato. Desconfiaba de cualquiera que hablara demasiado. Le parecía que el monte desnudaba a los hombres mejor que los discursos. El que prometía mucho y caminaba mal, no duraba. El que hacía ruido para asustar terminaba delatándose. El que no entendía la humedad, el hambre y la paciencia de la selva, por muy armado que fuera, estaba condenado. Así empezó a formarse en él una idea simple y peligrosa. En aquellas montañas, la guerra no la iba a decidir el que gritara más fuerte, ni el que tuviera la mejor consigna, sino el que supiera desaparecer primero y ver antes que los demás. Todavía no era soldado, todavía no era guerrillero, todavía no era leyenda ni fantasma. Era apenas un muchacho del monte, flaco, callado, con un rifle bien cuidado, un oído demasiado fino y una manera de esperar que inquietaba incluso a los suyos. Pero en la selva, donde todo lo importante empieza mucho antes de que se oiga el primer disparo, el cazador ya se estaba formando. Elvira Salcedo fue la primera persona que le dijo, sin reírse, que tenía cabeza para entender cosas más grandes que una trocha, un río crecido o el rastro de una danta. Julián no le creyó al comienzo. Le pareció una cortesía de maestra,
una forma de animarlo para que no abandonara los cuadernos. Pero ella insistía. Decía que había muchachos que repetían de memoria, y había otros que aprendían mirando. A estos últimos, afirmaba, había que enseñarles distinto. Julián pertenecía a esa clase. Si le explicaban una regla escrita, se impacientaba. Si le mostraban una situación concreta, la desarmaba en silencio, y al poco tiempo ya la entendía mejor que los demás. Así aprendió a leer de verdad, no por amor a la escuela ni por obediencia, sino porque descubrió que las palabras también dejaban huellas. En los periódicos viejos encontraba nombres de pueblos que nunca había pisado, pero que empezaban a formar un mapa dentro de su cabeza. En los boletines oficiales veía siempre el mismo lenguaje solemne, como si el país fuera una cosa ordenada y limpia. En cambio, en las conversaciones de arrieros, colonos y policías que pasaban por la vereda, aparecía otra Colombia, una más áspera, rota y desconfiada. Una donde los muertos no entraban completos en los informes, y donde cada bando contaba la misma historia de manera distinta. Esa diferencia lo intrigó. Comprendió, sin saber nombrarlo todavía, que la verdad rara vez caminaba por el centro del camino. Se movía por los bordes, por lo que se callaba, por lo que alguien omitía cuando creía que nadie estaba prestando atención. En eso, pensó alguna vez, los hombres no eran tan distintos de los animales. También dejaban señales involuntarias. También fingían seguridad cuando tenían miedo. También repetían costumbres que terminaban traicionándolos. Elvira le prestó libros que probablemente no imaginó que él leería con tanta seriedad. Novelas de aventuras, relatos de guerra, biografías de próceres, cuadernos escolares ya usados donde habían quedado copiados discursos, poemas y fragmentos de historia nacional. Julián no se enamoró de la literatura como se enamoran los citadinos. No lo conmovían las metáforas ni las frases bonitas. Lo atraían los comportamientos. Le interesaba ver qué hacía un hombre cuando se quedaba sin salida. ¿Cómo reaccionaba un grupo bajo presión? ¿Quién corría primero? ¿Quién mentía mejor? ¿Quién obedecía por miedo? ¿Y quién esperaba el instante preciso para actuar? Leía así, como cazando. Elvira se dio cuenta una tarde en que le preguntó por una historia sobre soldados perdidos en una campaña del sur. Esperaba una respuesta sobre patriotismo, valentía o sacrificio. Julián, en cambio, dijo que el oficial del relato había cometido un error desde el segundo día, cuando permitió fogones demasiado cerca del agua y no cambió de ruta después de notar huellas ajenas. La maestra lo miró sorprendida. Él siguió hablando. Dijo que el enemigo seguramente llevaba horas observándolos antes del ataque, y que la emboscada no había empezado con el primer disparo, sino con la primera imprudencia. Elvira guardó silencio un momento largo, y luego sonrió de una manera extraña, mezcla de admiración y preocupación. «Vos no lees como los otros», le dijo. Julián se encogió de hombros. «Yo leo para saber por qué se mueren». No lo dijo con crueldad, lo dijo con naturalidad, como si hablara del clima o del crecimiento del maíz. Para él, la muerte ya no era un misterio moral, sino una presencia concreta, un desenlace que solía anunciarse mucho antes de llegar. El problema no era que existiera, el problema era no verla venir. Con el tiempo, esa idea se volvió una forma de mirar el mundo. Si en la vereda alguien perdía una mula, Julián no preguntaba quién pudo habérsela robado, sino por qué la había dejado donde era fácil llevársela. Si un colono terminaba herido por meterse en territorio ajeno, le interesaba menos el estallido de la pelea que los gestos previos que la habían hecho inevitable. Si un cazador volvía con las manos vacías, él no preguntaba cuántas horas había pasado monte adentro, sino en qué momento exacto había delatado su presencia sin darse cuenta. Comenzó a pensar en cadenas, no en hechos aislados. Toda consecuencia venía de una suma de señales pequeñas. Todo disparo importante empezaba mucho antes del gatillo. Esa manera de razonar se afianzó en 1962, cuando pasó por la zona un ex suboficial retirado del ejército, que ahora trabajaba como intermediario de comerciantes y autoridades locales. Era un hombre mayor, de bigote escaso y ojos claros, que llevaba la ropa con una rigidez que ni el calor ni el barro podían aflojar. Se llamaba Rosendo Villamil y hablaba poco, pero observaba bastante. Una mañana vio a Julián partir una rama a casi 40 metros con una carabina mal calibrada y le pidió probar el arma. Disparó 2 veces, corrigió la mira improvisadamente y luego se sentó con él bajo el alero del salón escolar. Le habló por primera vez de tiro de precisión como disciplina. No de puntería bruta, sino de distancia, respiración, apoyo, ángulo, luz, fatiga, pulso.
Le explicó que un hombre podía acertar una vez por talento, 2 por suerte, pero solo repetía aciertos quien entendía el conjunto completo. El viento, dijo, no siempre se siente en la cara, a veces solo se ve en una hoja alta. El blanco nunca está quieto del todo. El cuerpo siempre traiciona si uno no lo domina. Y el peor tirador no es el nervioso, es el impaciente. Julián escuchó con atención, aunque varias cosas ya las sabía por instinto. Lo novedoso no era el contenido, sino comprobar que alguien de afuera podía ponerle nombre a lo que él había aprendido solo en el monte. Villamil notó esa coincidencia, y también la rareza del muchacho. No intentó volverlo soldado, ni ofrecerle grandes destinos. Simplemente le dijo, antes de irse, que en tiempos revueltos los hombres como él terminaban siendo útiles para alguien, casi nunca para sí mismos. La frase quedó resonando. Por entonces, el país seguía acumulando brasas bajo la ceniza. Las noticias sobre Marquetalia y otras zonas campesinas llegaban deformadas, a medias ciertas y a medias inventadas, pero alcanzaban para entender que algo estaban haciendo en las montañas del centro. No era ya la violencia partidista de los años anteriores, aunque venía de allí. Era otra cosa, más organizada, más paciente, más ideológica en el discurso y más pragmática en el monte. Grupos pequeños, móviles, endurecidos por la persecución y acostumbrados a vivir con poco. Hombres que no pretendían ganar una guerra en campo abierto, sino durar, multiplicarse, erosionar, sobrevivir lo suficiente para que la pelea no terminara nunca del todo. Esa lógica sí la entendía Julián. Le parecía, en el fondo, una lógica de selva. No vencer de frente, desgastar, obligar al otro a avanzar cansado, hacer que el territorio peleara a favor de uno, convertir cada paso ajeno en una pregunta y cada respuesta equivocada en un castigo. No admiraba esas ideas por política, pero reconocía su eficacia con la misma frialdad con la que reconocía una buena trampa para venado. A veces, cuando Elvira hablaba de justicia social, de abandono estatal y de las causas profundas del conflicto, él la escuchaba sin interrumpir. No se burlaba, tampoco asentía del todo. Había visto suficiente miseria como para no despreciar esas palabras, pero también había visto suficientes hombres para desconfiar de cualquiera que quisiera ordenar el mundo a punta de certezas. Le parecía que los discursos servían para reunir gente, no para entenderla. Entender de verdad exigía otra cosa: callar, mirar, esperar. Una noche, después de clase, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc y el salón olía a cuaderno húmedo, Elvira le preguntó qué pensaba hacer con su vida. Julián tardó en responder. Miró hacia afuera, donde el agua borraba el borde de la trocha y todo parecía disolverse en oscuridad. «No sé», dijo al fin. «Pero ya entendí una cosa». «¿Cuál?». Se tomó un segundo antes de contestar, como si estuviera ordenando una intuición vieja para volver la frase. «Que una guerra y una cacería se parecen más de lo que la gente cree». Elvira frunció el ceño. «No digas eso así nomás». «Es verdad», continuó él sin provocación. «En las dos gana el que ve primero, el que no se apura, el que sabe dónde se va a parar el otro antes de que el otro mismo lo sepa». La maestra dejó el lápiz sobre la mesa. «La diferencia es que en la guerra matan personas». Julián bajó la vista, no respondió enseguida. «Sí», dijo por fin. «Y por eso es peor, porque el animal no miente, no finge, no promete. El hombre sí, pero al final también deja rastro, también repite costumbres, también se confía, también se asusta». Elvira lo observó con una tristeza que a él le costó entender en ese momento. Tal vez vio, antes que nadie, el peligro de esa claridad. Julián no era cruel, no disfrutaba la violencia, pero comenzaba a mirarla como un fenómeno natural que podía estudiarse, anticiparse y usar. Y cuando una persona aprende a pensar así, algo se endurece para siempre. Los meses siguientes terminaron de fijar esa transformación. En la región hubo retenes improvisados, hombres armados pidiendo comida, rumores de delaciones, desapariciones pequeñas que nadie investigaba demasiado. La vereda se volvió un lugar más tenso. Los perros ladraban de noche con otro nervio. Los campesinos hablaban en voz más baja. A veces se veía pasar gente que no pertenecía a ningún lado conocido, ni del ejército, ni de la policía, ni de las cuadrillas locales de siempre. Eran tiempos de transición, de nombres todavía inestables, de alianzas precarias y enemigos mal definidos. Julián aprendió de ese ambiente lo mismo que había aprendido de las bestias del monte, que el miedo modifica la conducta, pero no la inventa. El cobarde se precipita, el soberbio se expone.
El disciplinado repite procedimientos hasta volverse predecible. El desesperado hace ruido. El cansado comete errores de cálculo. El hambriento rompe rutina por una ventaja mínima. El herido piensa peor. El hombre que se siente perseguido mira mucho hacia atrás y deja de ver lo que tiene enfrente. Empezó a ordenar esas observaciones como otros ordenan rezos. No llevaba cuaderno para eso. Las guardaba en la cabeza. Comparaba comportamientos, tiempos, reacciones. Entendió que cada persona tenía una forma propia de moverse bajo presión, casi un idioma secreto del cuerpo. Quien dominara ese idioma podía adelantarse a los hechos. No siempre, pero lo suficiente. Y entonces ocurrió algo que terminó de definirlo. Un grupo armado cruzó cerca de la vereda buscando a un supuesto informante. No encontraron al hombre, pero golpearon a su hermano y se llevaron 2 mulas como castigo y advertencia. Nadie se resistió. Nadie dijo nada. Después, cuando el grupo desapareció entre la bruma de la tarde, Julián recorrió solo el sendero por donde se habían ido. No para seguirlos, sino para leerlos. Volvió ya de noche, sin hablar. Su madre le preguntó qué había visto. Él respondió con una serenidad que la dejó helada. Que no saben moverse callados. Que el que manda pisa más fuerte que los otros. Que uno de ellos cojea un poco del lado izquierdo. Que duermen confiados cuando creen que nadie se atreve a buscarlos. Su madre le pidió que se olvidara de eso. Él asintió, pero no lo olvidó. No hizo nada entonces. No era aún su momento. Le faltaban años, experiencia, la herida correcta, el motivo decisivo. Pero esa noche entendió algo fundamental. El monte podía ocultar a cualquiera, sí, pero también entregaba a cualquiera que no supiera vivir dentro de él sin imponerse. Y la mayoría de los hombres armados, por más amenazas que lanzaran, seguían creyendo que bastaba con tener un fusil para mandar sobre la selva. Julián sabía que no. La selva no obedecía a nadie. Apenas toleraba a quienes aprendían sus ritmos y aceptaban su ley principal: ver sin ser visto, esperar sin impaciencia, actuar solo cuando el resultado ya estuviera inclinado. Ahí terminó de formarse su pensamiento. No en una escuela, ni en un cuartel, ni bajo una bandera. Se formó entre libros leídos como rastros, conversaciones escuchadas como advertencias, hombres armados observados como animales nerviosos, y una certeza cada vez más firme de que la guerra, para sobrevivirla, no podía pensarse como honor ni como gloria. Había que pensarla como caza. No por brutalidad, sino por método. No por odio, sino por lucidez. Y en esa lucidez, todavía silenciosa, todavía sin nombre, ya estaba naciendo el hombre que algún día haría del monte un arma. No entró a la guerra por entusiasmo, ni por convicción política. Entró porque, para entonces, en aquellas zonas del sur, ya casi nadie podía quedarse al margen sin pagar un precio. Las trochas estaban llenas de rumores. Las veredas empezaban a dividirse por lealtades confusas. Y cada hombre joven que supiera cargar un arma se convertía, tarde o temprano, en una pieza útil para alguien. Unos terminaban guiando patrullas, otros cargando mercado para grupos armados, otros más enterrados sin nombre en una loma mojada. Julián comprendió que la distancia prudente que había conservado hasta entonces se estaba volviendo insostenible. La decisión no llegó en un momento heroico. No hubo discurso, ni bandera, ni juramento. Llegó una tarde espesa de agosto, cuando un destacamento del ejército pasó por la vereda buscando colaboradores para internarse por una zona donde se habían visto grupos armados campesinos preorganizándose después de los operativos del año anterior. Querían vaquianos. Hombres que conocieran quebradas, pasos de mula, nacimientos de agua, rutas ciegas entre la montaña. El sargento al mando preguntó nombres. Varios bajaron la mirada. Otros fingieron no haber oído. Julián se quedó quieto. Su madre comprendió antes que él lo que estaba ocurriendo y le agarró el brazo con una fuerza desesperada. Pero él ya había entendido otra cosa. Si no iba, volverían. Y la próxima vez no pedirían. Aceptó sin dramatismo. Le vieron una carabina mejor que la suya, botas que le quedaban un poco grandes y una instrucción breve, pensada más para hombres obedientes que para alguien acostumbrado a pensar solo. Aprendió a desmontar el arma con mayor rapidez, a reconocer señales básicas entre patrullas, a moverse en formación sin perder del todo la paciencia. Todo eso le resultó útil, aunque secundario. Lo verdaderamente importante ya lo traía aprendido desde antes. Sabía marchar sin agotarse inútilmente.
Sabía distinguir un olor reciente en el aire. Sabía cuándo el monte estaba quieto por rutina y cuándo estaba quieto porque alguien lo estaba presionando desde adentro. Los otros lo notaron pronto. No era el más fuerte ni el más gritón. Tampoco el más disciplinado en el sentido militar. A veces parecía distraído cuando daban órdenes, pero luego era el primero en detectar una pisada mal borrada o un hilo de humo tan débil que los demás lo confundían con neblina. El cabo Rincón, un llanero ancho de hombros que llevaba años patrullando sin volverse prudente, empezó a decir medio en broma que el muchacho tenía ojos de animal nocturno. Julián no respondía, prefería escuchar. En las unidades pequeñas aprendió algo que los libros no enseñaban. Los soldados hablaban mucho cuando tenían miedo, y más todavía cuando querían ocultarlo. Su primer combate real llegó antes de que terminara el mes. La patrulla avanzaba por una loma empinada, cubierta de helechos altos y árboles bajos que apenas dejaban pasar la luz. Habían salido antes del amanecer, siguiendo el rastro de 4 hombres armados vistos por campesinos 2 días atrás. El terreno era malo, resbaloso, con barro pegajoso y una humedad que hacía pesar hasta la ropa. Todo parecía normal, pero a Julián lo incomodaba una ausencia mínima. No había pájaros. No era el silencio completo, porque el monte nunca calla del todo, pero faltaba ese desorden natural de alas, chillidos y ramas pequeñas movidas por vida insignificante. El aire estaba tenso. Se agachó junto a una raíz y tocó el barro. Había una marca reciente, apenas visible, en un borde donde nadie del grupo había pasado aún. Un deslizamiento corto. Una corrección de pisada. Alguien se había acomodado arriba, en la pendiente. Levantó la vista y dijo, sin alzar la voz, que se detuvieran. El cabo Rincón no alcanzó a preguntarle por qué. Sonó un disparo seco desde la parte alta del monte, y el soldado que iba 2 puestos adelante se desplomó de costado, sin siquiera soltar el fusil. Después vino una ráfaga corta, luego otra. Los hombres del ejército se tiraron al suelo entre insultos, barro y hojas reventadas por las balas. El fuego venía de arriba y de un poco a la izquierda, bien escogido para quebrar la subida y obligarlos a buscar cobertura donde apenas la había. Los soldados respondieron por reflejo, disparando hacia ramas, sombras, cualquier bulto sospechoso. Julián no lo hizo. Pegó la mejilla a la tierra mojada y esperó. Contó los intervalos entre tiros. Notó que una de las armas enemigas disparaba siempre apenas medio segundo después de la primera, como si su dueño estuviera esperando una referencia visual antes de apretar el gatillo. Eso le indicó algo. El segundo tirador no estaba improvisando. Estaba cubriendo una línea. Se arrastró hacia una piedra baja, ignorando el barro que se le metía por el cuello. Desde allí vio, entre 2 troncos inclinados, un brillo mínimo. No fue el cañón ni un movimiento claro. Fue algo más tenue. Una mano retirándose demasiado rápido de una rama recién empujada. Apuntó sin pensar demasiado en el miedo. Disparó una sola vez. El monte devolvió el eco con un golpe seco, y un segundo después, el fuego desde aquel punto cesó. No gritó que había dado. No tenía cómo saberlo aún. Siguió mirando. Esperó. La otra arma enemiga cambió de ritmo. Disparó más rápido, peor, con rabia. Julián sonrió apenas. La furia casi siempre deformaba la técnica. Contó 2 ráfagas cortas, y cuando identificó el pequeño claro desde el que salían, corrigió por la inclinación de la loma y disparó otra vez. Esta vez sí oyó un cuerpo rodando entre ramas. El tiroteo terminó casi de inmediato. Los otros soldados tardaron varios segundos en entenderlo. Seguían apuntando, respirando a gritos, con la adrenalina golpeándoles en la garganta. El cabo Rincón fue el primero en subir con cautela. Encontró a 2 hombres jóvenes, mal armados, tendidos entre el barro y las raíces. Uno tenía un tiro limpio bajo la clavícula. El otro había caído de espaldas, con la garganta destrozada. Cerca de ellos había un tercer fusil abandonado, pero ningún tercer hombre. Ese había escapado, en medio del desconcierto. Cuando todo terminó, el sargento miró a Julián como si lo viera por primera vez. ¿Cómo carajos los vio? Julián se encogió de hombros y limpió el agua de la cara con el dorso de la mano. Uno movió una rama de más, el otro se apuró. El sargento no quedó satisfecho. No se ven 2 hombres bien escondidos así nomás. Julián no discutió. Para él no había nada extraordinario. Los había visto porque estaba buscando otra cosa. No hombres, errores. Esa misma tarde, mientras enterraban al soldado muerto en una fosa temporal cubierta con piedras y hojas anchas, varios empezaron a hablar de él de otra manera,
Ya no como del muchacho callado de la vereda, sino como de alguien raro, útil y difícil de descifrar. Algunos le palmearon espalda. Otros lo observaron con una mezcla de alivio y recelo. En la guerra, un hombre que conserva la calma durante el primer combate inspira confianza, pero también inquieta. La mayoría necesita asustarse para sentirse normal. Julián parecía no necesitarlo. No era que no sintiera miedo, sí lo sentía. Lo que ocurría era otra cosa. El miedo, en él, no se convertía en ruido. Se le iba hacia adentro. Le afinaba la atención en vez de romperla. Mientras otros pensaban en no morir, él se concentraba en descubrir dónde estaba la costura por la que el otro podía romperse. Las semanas siguientes confirmaron que lo suyo no había sido suerte. En otra patrulla detectó una emboscada antes de que se cerrara porque vio, a casi 60 metros, hojas húmedas volteadas al revés sobre un sendero secundario. No era un detalle grande, pero sí reciente. Alguien había cruzado rápido y había alterado el patrón natural del piso. En otra ocasión evitó que un grupo siguiera de largo hacia una quebrada donde habían tendido fuego cruzado, simplemente porque el agua bajaba turbia sin haber llovido lo suficiente para explicar esa turbiedad. Más arriba había movimiento humano. Más arriba, alguien estaba pisando fondo. Los oficiales empezaron a utilizarlo no solo como guía, sino como observador adelantado. Eso lo exponía más, y al mismo tiempo lo hacía más valioso. Julián aceptó el nuevo lugar sin entusiasmo visible. Marchaba adelante, se detenía de golpe cuando algo no le cerraba. Escuchaba durante tiempos que a los demás les parecían excesivos. Su capacidad para esperar irritaba a algunos. A otros les salvó la vida. En uno de esos desplazamientos tuvo su primera muerte cercana. No la de un enemigo al que apenas entrevé entre ramas, sino la de un compañero al alcance de la mano. Se llamaba Salinas, y era un muchacho de Pereira que llevaba apenas meses en campaña. Reía mucho, hablaba de su novia cada vez que podía, y nunca terminaba de acostumbrarse al monte. Una mañana, mientras cruzaban un claro estrecho bordeado por caña brava, un disparo salido de ninguna parte le atravesó la cara. Cayó hacia atrás sin un solo gesto reconocible, como si le hubieran quitado el peso de adentro. Julián estuvo a menos de 2 metros. Vio la sangre abrirse sobre las hojas. Vio las manos del muchacho cerrarse vacías. Vio a los demás arrojarse al suelo demasiado tarde. Más tarde, ya a salvo, el cabo Rincón vomitó detrás de un tronco. Otro soldado se puso a rezar sin voz. El sargento maldijo durante varios minutos seguidos. Julián se sentó sobre una piedra y limpió en silencio el barro de la culata del arma. No estaba indiferente. Había registrado cada detalle con una claridad dolorosa. Pero no sintió la clase de sacudida que los demás parecían esperar de él. Salinas había muerto porque se expuso medio segundo antes de tiempo, porque el tirador enemigo ya estaba listo, porque alguien, en alguna parte, había calculado mejor que ellos. Eso era todo. El cabo se le acercó después, todavía pálido. ¿A vos no te mueve nada o qué? Julián levantó la vista. Sí me mueve. Pues no parece. Miró el claro donde habían caído, ya lejos, oculto tras la espesura. Parece otra cosa nomás. No supo explicarlo mejor. La muerte le parecía demasiado concreta como para dramatizarla en exceso, mientras siguiera haciendo falta moverse. Los vivos tenían tareas, los muertos ya no. Aquello no lo volvía inhumano, pero sí incómodo para los demás, que a veces confundían serenidad con frialdad, y frialdad con falta de alma. Poco a poco, su puntería empezó a distinguirlo de manera más evidente. No disparaba mucho. Eso sorprendía a oficiales acostumbrados a medir la eficacia por volumen de fuego. Julián podía pasar un enfrentamiento entero sin gastar una bala, si no encontraba un blanco claro. Luego, en el instante correcto, hacía 1 o 2 disparos y cambiaba el curso de la escena. Derribaba al hombre que daba órdenes, al que estaba mejor ubicado, o al que iba a cerrar una retirada. Había comprendido, casi sin que nadie se lo enseñara, que una patrulla no se desarma matando a cualquiera, sino alterando la confianza del grupo. En una operación cerca de un caserío semivacío, donde se sospechaba que una columna armada descansaba antes de moverse hacia el norte, confirmó esa intuición. El combate empezó mal para el ejército. El enemigo tenía mejor altura, más cobertura y conocía mejor las salidas. Los soldados vacilaron en mitad del avance y comenzaron a disparar sin coordinación hacia las casas de Bahareque y los corrales abandonados. Julián, en cambio, se quedó tendido detrás de un tronco caído, observando ventanas, huecos de pared, trayectorias.
Tardó casi 4 minutos en apretar el gatillo por primera vez. El blanco fue un hombre de sombrero oscuro, que asomaba apenas medio rostro desde una esquina, y que cada vez que levantaba la mano, provocaba cambios inmediatos en el movimiento de los otros. Cuando cayó, el ritmo enemigo se desordenó. Un segundo disparo, un poco después, tumbó al que intentó reorganizar la retirada desde la parte de atrás del corral. Entonces ocurrió algo que Julián no olvidaría. Los demás hombres armados no se lanzaron a una resistencia heroica. No sostuvieron la posición por orgullo. Hicieron lo que hacen casi todos los grupos humanos cuando sienten que la estructura se les rompe. Dudaron. Esa duda duró apenas segundos, pero bastó. El ejército avanzó. El combate se inclinó. El enemigo se dispersó sin orden. Aquella tarde, mientras revisaban el terreno, un teniente joven lo llamó aparte. «Vos no tirás al primero que se te aparece. No siempre conviene». El oficial lo miró con atención. «¿Entonces a quién buscas?» Julián tardó un poco en responder. «Al que hace que los otros crean que todavía pueden ganar». El teniente guardó silencio. Tal vez esperaba una respuesta más militar, más técnica. No la obtuvo. A partir de ese día empezó a colocarlo, cada vez que podía, en posiciones desde donde tuviera tiempo para observar antes de disparar. Fue una de las pocas decisiones inteligentes que vio tomar con consistencia en aquellos primeros meses. Pero la guerra no tardó en mostrarle también su parte más sucia, la que no se resolvía con buen ojo ni buen pulso. Hubo casas requisadas sin necesidad, campesinos golpeados por miedo o por rabia, informaciones arrancadas a gritos, oficiales torpes que confundían mando con humillación. Julián observó esas cosas con el mismo desagrado silencioso con que habría observado a un cazador inexperto destrozando una presa por ansiedad. No protestó. Aún no tenía poder para hacerlo. Pero empezó a comprender que en el conflicto no bastaba con distinguir al enemigo. También había que distinguir al imbécil, al brutal, al imprudente y al hombre cansado de obedecer a gente peor que él. Eso le añadió otra capa a su manera de pensar. Ya no miraba solo el monte y los rastros. Miraba las jerarquías, los tonos de voz, la manera en que un oficial caminaba cuando estaba seguro y cuando fingía estarlo. Aprendió a detectar incompetencia con la misma facilidad con que detectaba una emboscada mal montada. Y eso terminó de convencerlo de algo que se volvería central en los años siguientes. La mayoría de las derrotas no nacen del valor del enemigo, sino de la estupidez propia. Para finales de ese primer periodo, su nombre ya circulaba entre pequeñas unidades de la región. No como el de un héroe, porque todavía era demasiado pronto y demasiado sucio para hablar de héroes, sino como el de un hombre al que convenía escuchar cuando pedía detenerse, rodear una loma o esperar unos minutos más. Había ganado esa reputación sin buscarla y sin disfrutarla. Seguía durmiendo poco, hablando menos y limpiando el arma con una paciencia casi religiosa al final de cada jornada. A veces, por la noche, cuando el campamento improvisado por fin bajaba de tono y solo quedaban brasas cubiertas y respiraciones cansadas bajo los plásticos negros, se quedaba despierto, mirando la oscuridad entre los árboles. No pensaba en patriotismo, no pensaba en gloria, pensaba en patrones. En el error que había cometido el enemigo esa mañana, en el gesto que delató a un tirador 2 días atrás, en el modo en que una patrulla entera se desordena cuando cae el hombre correcto. En cuánto se parecía todo eso a la caza, y en cuánto se diferenciaba por una sola razón brutal. Aquí, la presa también observaba, aprendía y devolvía el disparo. Esa diferencia bastaba para volverlo todo más serio. Y sin embargo, cuanto más combatía, más confirmaba su intuición inicial. La guerra no era un caos puro. Debajo del ruido había regularidades. Debajo del miedo, costumbres. Debajo del coraje, reflejos. El que lograra ver esas capas antes que los demás tendría ventaja, aunque estuviera peor armado, peor vestido o peor mandado. Julián empezó a confiar en eso más que en cualquier superior, en cualquier parte oficial o en cualquier consigna. No se estaba volviendo valiente, se estaba volviendo preciso. Y en las montañas húmedas, donde apenas comenzaba a tomar forma esa nueva guerra campesina, la precisión valía más que el entusiasmo, más que la disciplina ciega y, a veces, más que el número de hombres. Los primeros combates no lo embrutecieron ni lo exaltaron, lo afilaron. Le enseñaron que el monte seguía siendo el mismo, aunque ahora estuviera lleno de hombres con ideas, rencores y fusiles. Le enseñaron que un cuerpo cae igual,
sin importar el bando, cuando la bala entra donde debe. Y le enseñaron, sobre todo, que los errores humanos hacían más ruido que los disparos. Solo había que aprender a oírlos antes. La crisis no llegó de golpe, se fue armando como se arma una creciente. Primero un cambio pequeño en el agua, luego ramas que bajan más rápido, luego un ruido sordo riba arriba. Y cuando uno quiere entender, ya tiene el barro en la cintura. Para entonces, Julián llevaba suficiente tiempo entre patrullas como para haber ganado cierta reputación entre los hombres que operaban en las montañas del sur. No era un rango formal ni una autoridad escrita. Era algo más útil y más frágil. Varios oficiales habían empezado a confiar en su instinto. Lo escuchaban cuando recomendaba rodear una loma, evitar un paso evidente o esperar antes de cruzar un claro. Esa confianza, sin embargo, dependía de una condición que casi nadie notaba. Julián funcionaba mejor donde el monte seguía siendo monte. El problema comenzó cuando lo sacaron de allí. A finales de 1965, con la situación enrareciéndose en varias zonas del Tolima y del Huila, algunos mandos decidieron reforzar puntos de control cerca de caseríos estratégicos, campamentos improvisados y corredores de abastecimiento. La lógica parecía razonable en el papel. No bastaba con perseguir grupos móviles en la selva, también había que cortarles comida, enlaces, descanso y paso. Eso significaba vigilar bordes de pueblo, fincas grandes, patios de secado, caminos de herradura que desembocaban en concentraciones humanas. Era otra clase de guerra, menos pura, más estática, más sucia. Julián entendió desde el primer día que aquel terreno le quitaba parte de sus ventajas. En la selva el desorden obedecía a leyes naturales. Un árbol caído tenía sentido. Un pájaro que callaba significaba algo. Un cauce turbio delataba movimiento. Incluso la mentira dejaba huellas honestas. En cambio, alrededor de caseríos y campamentos, todo estaba contaminado por decisiones humanas superpuestas. Había gallinas que corrían por cualquier cosa, humo de cocina a todas horas, niños atravesando patios, perros ladrando sin motivo claro, pasos viejos mezclados con pasos recientes, puertas que se abrían y cerraban por rutina o por nervios. El exceso de señales volvía más difícil distinguir las verdaderas. Peor aún, la guerra cambiaba de forma. Ya no se trataba solo de detectar una emboscada en el monte o de anticipar el punto donde un grupo armado cruzaría una quebrada. Ahora había hombres escondidos en casas, depósitos, cobertizos, corrales, azoteas pobres de teja caliente. Había observadores mezclados con campesinos, mensajeros que parecían jornaleros, armas guardadas bajo costales de maíz o enterradas junto a las letrinas. Y había algo más que a Julián le gustó menos desde el principio. Demasiados mandos creyendo que un pueblo se dominaba igual que una trocha. El primer choque serio con esa realidad ocurrió en un caserío de pocas calles de barro, una capilla pequeña y una plaza desnivelada, donde los sábados vendían panela, gallinas y tabaco. La inteligencia había indicado que varios hombres vinculados a los grupos armados del monte bajarían a recoger medicina, sal y munición. El plan era simple, y por eso mismo, malo. Colocar patrullas en las entradas, dejar una unidad visible para presionar y esconder otra para cerrar la salida. Sobre el papel sonaba limpio. En la práctica era una invitación al desastre. Julián lo percibió apenas entraron. Las calles eran demasiado rectas, las tapias demasiado bajas, las casas de Baaré tenían ventanas oscuras a media altura, perfectas para mirar sin ser visto. Los techos se tocaban casi unos con otros por la parte de atrás, lo que permitía moverse sin bajar al suelo. Había pozos, cercas, gallineros, rincones ciegos. Un niño corriendo podía ser solo un niño, o podía ser un aviso. Una vieja cerrando una puerta podía estar huyendo del ruido o marcando el inicio de algo. El lugar entero le pareció hostil de una manera distinta a la selva. No porque ocultara mejor, sino porque permitía demasiadas versiones de la misma escena. Le dijo al teniente que no le gustaba. El oficial, joven, seguro y todavía enamorado de la idea de control, le respondió que precisamente por eso estaban allí, para imponer presencia y quitarle confianza a los alzados. Julián no insistió. Había aprendido que discutir con ciertos hombres antes de que la realidad los corrigiera era perder saliva. La corrección llegó al atardecer. No empezó con disparos, sino con una ausencia. En la plaza, de un momento a otro, dejaron de verse mujeres. Un perro que llevaba rato echado bajo una carreta se levantó y se fue con la cola metida. Un muchacho en bicicleta cruzó demasiado rápido hacia la salida norte. Julián sintió el cambio en el ambiente con la misma claridad con la que uno siente cuando se rompe la quietud natural del monte antes de que salte una presa.
se movió hacia un corredor lateral y apenas alcanzó a gritar que se cubrieran cuando sonó el primer tiro desde una ventana alta. Luego otro desde una cocina. Luego una ráfaga desde atrás de la capilla. Todo se volvió confusión. Los soldados, expuestos en una calle abierta, se tiraron detrás de materas, postes y medias paredes que no alcanzaban a protegerlos bien. Desde varios puntos invisibles les disparaban con calma, sin desperdiciar munición. No era una fuerza grande, pero sí bien distribuida. Alguien había estudiado el caserío antes que ellos. Alguien había pensado las líneas de tiro, las rutas de escape, las alturas desde donde ver sin ofrecer blanco claro. Julián intentó responder como sabía, buscando patrones, errores, movimientos mínimos. Pero la escena cambiaba demasiado rápido. En una trocha de montaña, cuando alguien dispara, casi siempre delata algo del terreno. Aquí, en cambio, la pólvora rebotaba contra muros, tejas y patios, y multiplicaba los engaños. Un estampido parecía salir de una ventana y en realidad venía de 2 casas más atrás. Un hombre cruzaba un corredor y desaparecía en una cocina para reaparecer por otra puerta. Había ruido de ollas, gritos de animales, niños llorando, balas atravesando madera. Era una guerra de rebotes, reflejos y esquinas. Esa vez lograron salir, pero mal. 2 soldados muertos, 3 heridos, ninguna captura, ningún campamento descubierto, ningún control real del caserío. Los grupos armados se esfumaron por detrás de las casas, y por una quebrada angosta que nadie había cubierto bien porque en el mapa parecía insignificante. Cuando por fin cayó la noche, Julián caminó entre paredes agujereadas y sangre fresca, con una sensación que le disgustó profundamente. No de miedo, de impotencia técnica. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus reglas no bastaban. Los días siguientes empeoraron esa impresión. Los mandaron luego a proteger un campamento temporal levantado cerca de una escuela abandonada y de un pequeño embarcadero de canoas. En teoría, desde ahí podrían controlar abastecimientos y cortar el paso de hombres hacia varias veredas. En la práctica, el lugar era una trampa lenta. Tenía demasiados accesos, demasiadas aproximaciones posibles, entre rastrojo, cercas vivas y cañaduzales. De día parecía dominable. De noche se deshacía en sombras. Julián pasó horas estudiando el perímetro. Marcó mentalmente los sectores más vulnerables, las casas vacías desde donde se podía observar el campamento, la línea de árboles que quedaba demasiado cerca del costado oriental, el pozo ciego detrás de los baños improvisados, incluso un tejado roto a 70 metros que le parecía un nido perfecto para un tirador paciente. Informó todo eso con claridad. Algunos lo escucharon, otros pensaron que exageraba. El mando del campamento recaía en un capitán que confiaba demasiado en las rondas, en los gritos nocturnos, y en la idea de que la sola presencia militar disuadía. Julián sabía que no. La presencia visible sirve contra hombres nerviosos. Contra hombres pacientes, solo ofrece medidas, horarios y costumbres. La primera noche no ocurrió nada. La segunda tampoco. Eso empeoró las cosas, porque relajó a varios. Empezaron a fumar en horas malas, a repetir recorridos, a usar siempre los mismos puntos de descanso. Un centinela dejó de agacharse al cruzar entre 2 postes porque en 2 noches no había pasado nada. Otro comenzó a colgar la hamaca cerca de una pared donde la sombra se sentía cómoda. El cocinero vaciaba restos siempre en el mismo lugar. Pequeñeces, costumbres. Lo bastante pequeñas para que nadie las viera como peligro. Lo bastante claras para que alguien observando desde afuera armara con ellas un dibujo. Al amanecer del 4.º día, ese dibujo se cerró. No fue un ataque frontal, fue algo peor. Una serie de golpes precisos sobre costumbres ya estudiadas. El primer muerto fue el centinela que cruzaba erguido entre los postes. Cayó sin entender nada, con un tiro seco desde la línea de árboles. Antes de que el campamento pudiera reaccionar, una bala atravesó la pared de tablas donde el operador de radio se acomodaba siempre para revisar equipo con la primera luz. Mientras algunos corrían hacia ese punto, estalló una granada casera cerca de la cocina, justo donde sabían que se amontonaban hombres medio dormidos esperando tinto. El fuego no vino de una sola dirección, vino de todas las que importaban. Julián se lanzó al suelo detrás de unos sacos y buscó de inmediato la línea oriental. Vio apenas un destello, nada más. Disparó. No supo si acertó. Cambió de posición y escuchó entonces lo que más le alarmó. El enemigo no estaba improvisando. No disparaba por entusiasmo. Estaba corrigiendo. Respondía a cada movimiento del campamento como si llevara horas, quizá días,
midiendo reacciones. Aquello lo golpeó de una manera más honda que el mero peligro. Reconoció en el otro lado algo de su propio método: paciencia, observación, castigo sobre la rutina. El ataque duró menos de 15 minutos y dejó un daño desproporcionado. No arrasó el campamento ni pretendía hacerlo. Hizo algo más inteligente: quebró la confianza interna. Después de eso, nadie durmió igual. Nadie volvió a caminar relajado entre una cubierta y otra. Los hombres empezaron a sospechar del compañero que fumaba demasiado, del suboficial que repetía órdenes sin cambiar una sola palabra, del campesino que vendía huevos y parecía mirar más de la cuenta. El campamento seguía en pie, pero ya no mandaba. Aguantaba. Esa diferencia era decisiva. Julián pasó esa noche sin dormir, sentado bajo una lona mojada, limpiando el rifle más de lo necesario. No lo movía la culpa, porque sabía que el ataque habría sido difícil de evitar por completo. Lo carcomía otra cosa: la evidencia de que estaba entrando en una modalidad de guerra donde el territorio natural importaba menos que la arquitectura humana de la costumbre. En la selva, un hombre podía esconderse si entendía los ritmos del agua, la fauna y la vegetación. En campamentos y caseríos, en cambio, la clave era leer hábitos colectivos, horarios, jerarquías, puntos de descanso, pequeñas vanidades del mando, flojeras del centinela, hambre del cocinero, aburrimiento de la tropa. No bastaba con saber monte. Había que aprender hombres en espacios cerrados. Eso lo irritó primero y luego lo concentró. Durante varios días dejó de ofrecer soluciones rápidas. Se limitó a mirar. Estudió cómo se distribuían las sombras entre galpones, cómo el ruido de las tejas bajo sol fuerte podía cubrir un desplazamiento corto. Como en un caserío, la gente normal termina adaptándose al peligro y sigue haciendo vida alrededor de él, lo cual vuelve más difícil separar inocencia, costumbre y complicidad. Entendió que en esos lugares la cobertura no era solo física, era social. Un hombre podía desaparecer no detrás de un árbol, sino detrás de una familia, una rutina, una fachada de normalidad. Ese descubrimiento lo obligó a corregirse. Hasta entonces había confiado mucho en el orden natural del rastro. Ahora veía que en zonas pobladas, el verdadero rastro no estaba tanto en el suelo como en las conductas. ¿Qué casa mantenía siempre cerrada una ventana sin motivo? ¿Qué tienda seguía recibiendo bultos cuando el camino estaba supuestamente vigilado? ¿Qué corredor se despejaba de gente unos segundos antes de un disparo? ¿Qué gallo dejaba de cantar no por el monte, sino porque alguien acababa de pasar junto a la jaula? Sin embargo, mientras él aprendía, la presión crecía. Los mandos querían resultados rápidos. Querían detener enlaces, limpiar campamentos, asegurar pueblos. Y seguían cometiendo el mismo error de fondo. Trataban cada espacio humano como si fuera una posición militar sobre un tablero. Julián veía el problema con claridad desesperante. Un caserío no es una colina. Un campamento no es un nido fijo si el enemigo ya estudió sus hábitos. Un pueblo no se controla solo ocupando el centro, si los bordes siguen respirando para otro lado. A veces intentaba explicarlo, y sonaba, incluso para él mismo, demasiado abstracto. No porque no lo entendiera, sino porque aún no tenía una respuesta completa. Ese fue su verdadero momento de crisis. No el miedo a morir, ni la posibilidad de fallar un tiro, ni el cansancio físico. Fue algo peor para un hombre como él. La sospecha de que el método que lo había hecho valioso podía quedarse corto, justo cuando la guerra empezaba a volverse más compleja. Por primera vez sintió que podía ver bien y aún así llegar tarde. Que podía anticipar una emboscada en Atrocha y seguir siendo vulnerable en el patio de una escuela abandonada. Que podía leer la selva como pocos, pero todavía no entendía del todo la geometría sucia de los pueblos, los campamentos y las costumbres humanas bajo vigilancia mutua. No se lo confesó a nadie. A los demás solo les pareció más callado de lo normal, pero por dentro estaba haciendo algo decisivo, desmontando su propio pensamiento para reconstruirlo. Si la guerra ya no iba a decidirse solo entre árboles, debía aprender a cazar también en espacios donde la maleza eran los hábitos, y el camuflaje consistía en parecer rutina. Todavía no sabía cómo lo haría. Solo sabía que, si no lo resolvía pronto, el monte dejaría de ser su ventaja y se convertiría en el telón de fondo de una derrota más sutil. Porque en la selva abierta había sido cazador. En los pueblos y campamentos, por primera vez, empezaba a sentirse observado por una presa que también aprendía. La respuesta no apareció en un momento brillante ni en una epifanía limpia. Llegó como llegan casi todas las cosas importantes en una guerra. Tarde, sucia y después de varios errores. Durante días, Julián dejó de insistir en que cambiaran procedimientos que nadie pensaba cambiar de verdad.
Comprendió que seguir discutiendo con oficiales cansados o tercos solo lo iba a convertir en una molestia más dentro del campamento. Así que hizo lo único que de verdad sabía hacer cuando el terreno se volvía confuso. Dejó de actuar y se puso a mirar. No mirar por mirar, como centinela aburrido, sino con método. Empezó a registrar horas, recorridos, pausas, direcciones de tiro, silencios extraños, reacciones del enemigo y, sobre todo, reacciones propias. En una libreta húmeda donde antes había anotado distancias y referencias del monte, comenzó a escribir cosas que a cualquier otro le habrían parecido inútiles. ¿A qué hora ladraban los perros de la casa vecina y a qué hora no? ¿En qué minuto exacto dejaba de verse gente en un corredor antes de un ataque? ¿Cuánto tardaba en llegar el segundo disparo después del primero? ¿Desde qué sectores parecía venir el fuego visible y desde cuáles, en cambio, llegaba el disparo realmente peligroso? Durante una semana casi no disparó. Eso irritó a varios. Más de uno empezó a murmurar que se estaba enfriando, que tanta fama de buen ojo lo había vuelto cauteloso de más, que en la guerra no se podía pasar el día acostado detrás de unos costales, esperando a que el mundo se explicara solo. Julián oyó esos comentarios y los dejó pasar. Había aprendido desde niño que la gente confunde paciencia con indecisión porque no soporta la idea de que alguien vea más quedándose quieto que moviéndose. El patrón empezó a revelarse al cuarto día. Esa mañana, antes del amanecer, un tiro salió desde la parte occidental del caserío y rozó a un soldado que se había agachado tarde junto al pozo. El disparo parecía venir de una casa con techo de zinc medio hundido. Varios apuntaron hacia allá de inmediato. Uno de los suboficiales incluso ordenó concentrar fuego sobre la ventana más alta. Julián no obedeció. Se quedó observando. Lo que vio no fue el primer tirador, sino la consecuencia. Apenas los soldados respondieron hacia la casa, un segundo disparo, mucho más fino y mejor calculado, salió desde un corredor lateral casi invisible entre dos tapias y tumbó al hombre que estaba dando órdenes. No era casualidad. El primer tiro no buscaba matar. Buscaba abrir cabezas, cuerpos, miradas, forzar una respuesta, medir de dónde vendría. La bala realmente importante había sido la segunda. Julián no dijo nada en ese momento. Esperó. 2 días después ocurrió algo parecido en el campamento. Esta vez un fogonazo breve salió desde el borde del cañaduzal al sur. Fue un tiro apresurado, incluso torpe, que pegó en una tabla y levantó astillas. Antes de que nadie terminara de insultar, una segunda bala, venida desde el tejado roto que él había señalado días atrás, entró casi recta al punto donde un cabo se había asomado por reflejo. El hombre cayó de espaldas con un hueco limpio en la base del cuello. Otra vez 2 tiempos. Otra vez una provocación y un castigo. Julián comenzó a releer sus notas bajo esa lógica, y entonces todo empezó a encajar con una claridad desagradable. No estaban enfrentando simples tiradores dispersos ni hostigamientos improvisados. Había un sistema. Tal vez no perfectamente formal, tal vez no repetido siempre por las mismas personas, pero sí un método reconocible. Un hombre abría el juego desde una posición visible o semivisible. Obligaba a reaccionar. Otro observaba la respuesta. Un tercero, o a veces el mismo observador si tenía ángulo suficiente, hacía el disparo útil desde donde nadie estaba mirando todavía. Eso explicaba muchas cosas. Explicaba por qué tantos soldados morían no en el primer impacto, sino segundos después, cuando ya creían haber identificado la amenaza. Explicaba por qué algunos puntos de fuego parecían demasiado obvios, casi torpes, como si el enemigo quisiera ser visto justo lo suficiente para ordenar la atención ajena. Explicaba también por qué los perseguían a veces con tanta precisión, aunque las distancias fueran cortas y el terreno confuso. No se trataba de un solo hombre extraordinario en cada ocasión, sino de una pequeña maquinaria de observación y respuesta. La idea no le sorprendió del todo. En el fondo le pareció lógica. Si él mismo había aprendido que la mayoría de los hombres se delatan por costumbre, era natural que el otro lado hubiera llegado a una conclusión parecida. Lo que le molestó fue no haberlo visto antes. Aquella noche llamó aparte al cabo Rincón, al único dentro de la unidad que tenía suficiente experiencia para no burlarse de una explicación compleja. Le habló en voz baja, sin adornos. Le dijo que el enemigo no estaba tirando al bulto. Le dijo que estaban usando blancos de apertura y blancos de cierre. Le explicó que el primer disparo casi nunca era el importante, que servía para sembrar urgencia, para romper cobertura, para obligar a alguien a mandar, a asomarse, a señalar. El segundo o el tercer disparo eran los que de verdad contaban. Rincón escuchó con el ceño fruncido.
¿Vos estás diciendo que nos ponen carnada? Sí. ¿Como en cacería? Julián tardó un segundo antes de responder. Como en cacería, pero con gente que entiende gente. El cabo masculló una grosería y se quedó pensando. Entonces no estamos peleando contra tiradores. Estamos peleando contra una manera de mirar. Eso era exactamente. Al día siguiente intentaron comprobarlo sin alertar demasiado al resto. Poco después de mediodía, cuando el calor apretaba y las sombras se encogían, Rincón hizo mover a 2 hombres por un corredor expuesto que ya había sido tanteado antes por fuego enemigo. No iban realmente descubiertos. Llevaban cobertura suficiente para tirarse al primer aviso. El objetivo era otro: provocar la apertura del sistema. El primer tiro llegó desde una cerca semicaída al fondo de un solar. Como esperaba Julián, fue apresurado. Ni siquiera rozó a nadie. Pero entonces él no miró hacia la cerca, sino hacia los ángulos desde donde alguien inteligente esperaría la reacción. Y allí, detrás de un muro de adobe donde no había visto movimiento en toda la mañana, apareció el detalle mínimo que necesitaba: una sombra retirándose demasiado rápido de una rendija. Disparó una sola vez. No hubo grito. No hubo caída visible. Pero el segundo tiro que todos esperaban no llegó. Eso le bastó. Más tarde, cuando revisaron la zona al caer la noche, encontraron una mancha de sangre y un rastro corto hacia el patio trasero de una casa abandonada. No era una prueba completa, pero sí suficiente para Julián. El sistema existía. Ya no era intuición, era estructura. A partir de ahí empezó a verlo en todas partes. No siempre con 3 hombres exactos, a veces bastaban 2. Otras veces un solo tirador cumplía 2 funciones porque conocía demasiado bien el terreno. Pero la lógica era la misma: generar una reacción, leerla, castigarla. El enemigo no necesitaba dominar todo el espacio, le bastaba con dominar la secuencia mental del otro. Ese descubrimiento cambió de inmediato la forma en que Julián entendía los ataques. Antes había pensado que la clave estaba en las posiciones. Ahora comprendía que las posiciones importaban menos que el orden de las respuestas. El verdadero terreno de la pelea no era la calle, el solar, el campamento o el borde del cañaduzal. Era la atención. Quien lograra guiar la mirada ajena ganaba segundos. Y en esos segundos se decidía casi todo. Le produjo una mezcla rara de admiración y fastidio. Admiración porque reconocía inteligencia en el otro lado. Fastidio porque esa inteligencia se apoyaba justamente en las debilidades más previsibles de cualquier tropa: el reflejo del mando, la urgencia de contestar, el orgullo de no quedarse quieto, la necesidad casi física de devolver fuego hacia el primer lugar visible. Durante los días siguientes no intentó destruir el sistema todavía, se dedicó a estudiarlo mejor. Anotó cuánto tardaban en cambiar de punto después de un disparo útil, midió qué tipo de blancos usaban para abrir la secuencia. Descubrió que preferían provocar sobre hombres con cierto rango visible o sobre quienes repetían rutinas de mando. Entendió también que usaban a la población como pantalla de tiempo, no necesariamente como escudo deliberado en cada caso, sino como una capa de normalidad que volvía más difícil leer el momento exacto en que un corredor, una cocina o un patio dejaban de ser civiles y pasaban a ser parte de un mecanismo de combate. Eso fue lo más inquietante. No estaban simplemente escondidos entre casas. Habían convertido la vida alrededor en parte del camuflaje. El niño corriendo podía ser solo un niño, sí, pero también podía señalar que un camino estaba libre. Una mujer cerrando una ventana podía estar huyendo del calor, o podía estar limpiando una línea de tiro. Un burro amarrado en cierto punto podía no ser casualidad, sino una excusa para justificar presencia cerca de un muro desde donde alguien observaba. La guerra, en ese punto, dejó de parecerle una variación de la selva y empezó a parecerle una ciudad pequeña hecha trampa. Julián no se desesperó. Al contrario, sintió algo más peligroso en él: alivio. Porque cuando una confusión encuentra forma, deja de ser pura amenaza y se convierte en problema técnico. Ya no estaba frente a un caos que le robaba ventaja, estaba frente a un método rival. Y un método, por bueno que sea, siempre puede forzarse hasta mostrar su costura. La intuición final llegó una tarde sofocante en que nadie había disparado en horas. El campamento entero estaba tenso de ese modo estúpido que produce la espera cuando uno sabe que algo va a pasar, pero no sabe qué. Julián observaba un patio vacío detrás de una bodega semiderruida. No veía nada anormal,
salvo un casco viejo colgado en una estaca, seguramente dejado por descuido días atrás. De pronto entendió. No importaba si el primer blanco era real o no. Lo decisivo era que el enemigo confiaba en que la vista ajena obedecería el estímulo más evidente. En otras palabras, el sistema descansaba no solo en buena coordinación, sino en una fe casi automática en los reflejos del otro. Y todo reflejo puede cebarse. Esa noche no habló mucho. Se limitó a revisar de nuevo sus notas, como si necesitara demostrarle al papel lo que ya sabía. El enemigo había construido una maquinaria eficaz, sí, pero también previsible en su lógica profunda. Abrían, leían, castigaban, repetían. Eso significaba que podían ser inducidos a abrir donde no convenía, a leer mal y a castigar vacío. No era todavía una solución completa, apenas era una grieta, pero bastaba. Antes de dormir, Rincón le preguntó si por fin había entendido cómo estaban pensando los otros. Julián se tomó su tiempo. Sí. ¿Y? Miró hacia la oscuridad del borde del campamento, donde las últimas luces no alcanzaban a ordenar nada. Que no son más pacientes que nosotros, solo están mejor acostumbrados a hacernos mover primero. Rincón aguardó la continuación. ¿Y eso es bueno o malo? Julián apoyó el rifle contra la lona. Es bueno. ¿Por qué? Lo dijo casi en un murmullo. Porque el hombre que necesita que otro se mueva primero ya empezó obedeciendo. Esa fue la verdadera revelación. No que el enemigo tuviera un sistema, sino que el sistema dependía de una obediencia interior. Responder al estímulo correcto, confiar en la secuencia conocida, creer que la primera verdad visible siempre arrastra la segunda. En cuanto entendió eso, Julián dejó de sentirse arrinconado. Todavía estaba en desventaja táctica, todavía el terreno humano seguía siendo traicionero, todavía el otro lado conocía mejor ciertas rutinas del caserío y del campamento. Pero ahora sabía algo esencial. La máquina enemiga podía ser alimentada con mentira. Y en una guerra donde casi todo se decidía por segundos, una mentira bien puesta valía más que una trinchera mal defendida. No durmió mucho esa noche. No por miedo, por concentración. Mientras los demás roncaban a ratos o se revolvían inquietos sobre hamacas húmedas, él siguió despierto, oyendo lluvia fina sobre el techo improvisado, repasando corredores, ángulos, rutinas, ventanas, destellos, errores. No pensaba ya en cómo resistir el sistema. Pensaba en cómo hacerlo dispararse a sí mismo. Al amanecer del día siguiente, Julián ya había dejado de pensar como alguien que resiste y había empezado a pensar como alguien que prepara una trampa. La diferencia era sutil, pero total. Resistir consiste en aguantar el método del otro. Tender una trampa consiste en obligarlo a usarlo donde ya no le conviene. Durante semanas había observado cómo abrían fuego para romper reflejos ajenos, cómo sembraban un primer estímulo para cosechar una respuesta predecible. Ahora iba a devolverles exactamente eso, pero en un terreno elegido por él. No pidió permiso en el sentido estricto. Habló con Rincón, expuso lo mínimo indispensable y dejó por fuera todo lo que sabía que un oficial nervioso echaría a perder con preguntas, prisa o entusiasmo. Necesitaba pocos hombres, silencio y, sobre todo, que nadie improvisara heroísmo en mitad del plan. Rincón, que ya había aprendido a no exigirle explicaciones completas cuando Julián hablaba con esa calma dura, aceptó. Le dio 2 soldados de confianza, una caja de cascos viejos, retazos de tela, alambre delgado, una mochila de herramientas y libertad para moverse al borde del campamento antes de que clareara. La idea era simple, solo en apariencia. Si el sistema enemigo dependía de hacer reaccionar la vista, había que darle algo que mirar. No un blanco absurdo, porque los hombres pacientes también sospechan de lo demasiado obvio. Tenía que ser una suma de pequeñas escenas verosímiles. Un casco apenas mal oculto detrás de una cerca. Un perfil de hombro insinuado por un poncho enrollado. Un brillo fugaz de algo que pudiera parecer hebilla, cantimplora, lata. Nada teatral, nada limpio. Cosas sucias, medio torcidas, como aparecen los cuerpos y los objetos en cualquier campamento cansado. Trabajó toda la madrugada distribuyendo esas señales. Colocó un casco cerca del pozo, pero no en el punto más expuesto, sino un poco corrido, donde un hombre distraído sí podría asomar la cabeza sin delatarse del todo. Puso otro detrás de unos costales vacíos, apenas visible entre 2 tablas. Armó una falsa sombra humana bajo el techo lateral de la cocina usando un palo, un saco y una chaqueta vieja.
En el borde del solar más abierto dejó un trozo de espejo enterrado en ángulo, suficiente para reflejar luz a ciertas horas y parecer movimiento metálico. Incluso soltó una cuerda fina desde una estaca hacia una tapa de olla, de modo que un tirón leve desde cobertura hiciera vibrar un objeto justo lo bastante como para sugerir presencia real. Nada de eso estaba pensado para engañar a un tonto. Estaba pensado para vencer a un hombre atento mediante acumulación de plausibilidad. Luego eligió sus propios lugares. Y allí estuvo la verdadera diferencia entre él y los demás. No buscó una posición cómoda ni doctrinal. No quiso buen apoyo, salida fácil ni línea perfecta de retirada. Buscó un sitio que nadie del otro lado consideraría un puesto de tiro razonable. Lo encontró bajo un corral medio vencido, donde el barro olía a estiércol viejo y humedad podrida. Había un hueco estrecho entre el suelo y un travesaño, suficiente para mirar una franja del patio y, sobre todo, dos ángulos desde donde un observador inteligente intentaría leer la reacción del campamento. El lugar era indigno, incómodo y peligroso. También era excelente. Se metió allí antes de que saliera el sol. Tuvo que acomodar el cuerpo de costado, con una pierna doblada bajo la otra, la mejilla casi rozando tablas húmedas, y el fusil apoyado en un saco de tierra que él mismo había arrastrado durante la noche. Desde afuera era poco más que una sombra entre basura. Desde adentro veía lo necesario. Esperó. La primera hora fue larga y vacía. El campamento aparentó normalidad. Algunos hombres se movieron de manera estudiada, pero sin exagerar. Nadie debía parecer señuelo. Debían parecer rutina mal cuidada. Eso era más convincente. El sol empezó a calentar las tejas. Los insectos hicieron su ruido habitual. Una gallina cruzó picoteando entre charcos. Nada. Curián siguió inmóvil. No pensaba en el disparo todavía. Pensaba en el momento previo. En cuándo el enemigo decidiría que la escena era suficientemente auténtica para activar su sistema. Sabía que la impaciencia era una forma de obediencia, y no iba a regalarla. El primer tiro llegó casi 2 horas después. Fue hacia el casco del pozo. Un impacto seco, calculado, desde un punto que él ya había considerado probable pero no seguro. El casco saltó y cayó de costado. En el mismo instante, varios en el campamento amagaron moverse, como cualquier grupo humano habría hecho por reflejo. Pero esta vez el reflejo estaba disciplinado. Nadie se asomó demasiado. Nadie gritó órdenes visibles. Nadie devolvió fuego a ciegas. Julián no miró el casco. Tampoco miró la cerca desde donde había venido el disparo. Miró donde sabía que estaba la verdadera intención. Y la encontró. En una rendija oscura entre la pared lateral de una casa y un horno de barro abandonado, apareció un cambio mínimo en la sombra. Apenas una frente, tal vez una mano replegándose después de observar la reacción esperada. El observador, no el provocador. El hombre que necesitaba ver qué harían adentro para entregar la corrección al tirador útil. Julián dejó pasar 2 segundos más. Luego disparó. No hubo grito. Solo un golpe sordo detrás del horno y un silencio raro, como si el aire hubiera perdido el paso por un instante. Aguardó. Esperaba entonces el tiro verdadero del tercer hombre, el que debía castigar la respuesta de su lado. No llegó. Lo que llegó fue una vacilación. Una pequeña fractura en el ritmo enemigo. Habían perdido al lector de la escena antes de completar la escena. Ahí confirmó que el sistema no solo existía, sino que dependía más de ciertos hombres que de ciertos puntos. No salió de su escondite. No ordenó avanzar. Siguió esperando. 30 minutos después, activó la segunda mentira. Con la cuerda hizo vibrar apenas la tapa de olla detrás de la cocina. El movimiento fue mínimo, casi torpe, perfecto para parecer accidental. Un segundo tiro vino desde otro ángulo, ahora más al norte, pegando contra el poste donde había colocado el segundo casco. Esta vez Julián ya no buscó observador en la casa lateral. Sabía que cambiarían. Miró hacia una línea de tapias con huecos de ventilación, y allí vio el destello corto de un lente, o quizá de un ojo retirándose de un boquete. Disparó una sola vez. Oyó algo caer del otro lado y luego voces rápidas, no de alarma abierta, sino de coordinación contenida. El enemigo empezaba a comprender que algo estaba saliendo mal. No sabían desde dónde les estaban respondiendo, y eso era exactamente lo que Julián había querido. Les estaba devolviendo su propia sensación favorita, la de estar siendo leídos por alguien invisible. Durante el resto del día no intentó forzar más de la cuenta. La trampa buena no se agota por codicia. Se limitó a mantener los cebos vivos,
a mover una tela con una varilla improvisada, a dejar que una sombra falsa pareciera cambiar de postura cuando el calor endurecía las líneas del patio. Cada respuesta enemiga revelaba un ángulo más, una distancia más, una costumbre más. Al caer la tarde, tenían ya identificados 3 puntos de apertura y 2 de observación. No era la destrucción del sistema, pero sí su disección. Esa noche, mientras algunos celebraban en voz baja haber invertido por fin el juego, Julián no mostró alegría. Se sentó junto a Rincón, recibió un café tibio y explicó lo principal sin adornos. «No les ganamos porque sean menos», dijo. «Les ganamos porque hoy fueron ellos los que obedecieron». Rincón asintió en silencio. «Van a cambiar». «Claro que van a cambiar. Entonces mañana esto ya no sirve». Julián miró la oscuridad del borde del caserío. «Mañana no va a servir igual. Pero ya sabemos cómo obligarlos a mostrar la costura». La segunda fase empezó al día siguiente y fue más dura. El enemigo, como era lógico, dejó de disparar tan fácil a los cebos más obvios. Eso no significaba que hubiera abandonado su método, solo que ahora necesitaba más confianza antes de abrirlo. Julián respondió elevando también la calidad de la mentira. Ya no bastaban cascos y trapos. Empezó a construir escenas con tiempo. Dejó una huella reciente donde un soldado supuestamente había corrido a cubrirse. Hizo que el cocinero real cambiara por única vez el sitio donde botaba los restos para sugerir una nueva costumbre. Usó humo de tabaco en un corredor desocupado. Hizo pasar 2 veces, con media hora de diferencia, a un hombre encorvado con una manta para fijar la idea de una rutina. El enemigo mordió menos, pero mordió mejor. A media mañana, un disparo limpio voló el borde de una tabla junto al corredor del tabaco. Esta vez Julián no halló de inmediato al observador. Eso le confirmó que al otro lado también estaban aprendiendo y endureciéndose. Se obligó a no precipitarse. Permaneció quieto tanto tiempo que una hormiga le subió por el cuello y le mordió debajo de la oreja. No la espantó. 15 minutos después apareció el error que esperaba. Una teja se movió apenas en el techo de una casa donde hasta entonces no había detectado actividad. No fue más que un ajuste mínimo de peso. Disparó a través de la unión entre pared y techo. El cuerpo cayó hacia adentro, sin mostrarse entero. Media hora después, otro de los tiradores enemigos intentó cambiar de sitio usando un corredor cubierto por gallineros. Rincón, ya instruido para no mirar el primer fogonazo sino la salida útil, lo vio a tiempo y lo tumbó, de un tiro que casi lo derribó a él mismo del retroceso. Así empezaron a cazarlos de verdad. No uno tras otro de manera espectacular, sino por desgaste de su confianza. Cada vez que el enemigo abrió un mecanismo, corría el riesgo de perder al hombre que lo completaba. Cada vez que dudaba demasiado, renunciaba a la iniciativa. Y esa era la peor derrota para un sistema basado en controlar la secuencia mental del otro. En 3 días pasaron de imponer miedo sobre cada movimiento del campamento a medir demasiado cada intento, temiendo que cualquier estímulo visible fuera una invitación al vacío o a la bala. Los hombres de Julián lo percibieron rápido. Comenzaron a moverse con otra respiración. No con valentía limpia, porque la guerra rara vez da eso, sino con una confianza menos torpe. Ya no asomaban por reflejo. Ya no devolvían fuego a la primera ventana. Esperaban. Observaban segundos que antes habrían regalado. Esos segundos cambiaron la relación con el espacio. El caserío y el campamento seguían siendo peligrosos, pero habían dejado de ser territorio completamente ajeno. El otro lado, en cambio, se fue encerrando. Los observadores empezaron a colocarse más lejos, perdiendo detalle. Los tiradores de apertura dudaban antes de cebar una escena. En 2 ocasiones incluso dejaron pasar blancos que antes habrían intentado castigar, por miedo a activar sin querer otra trampa. Esa cautela les salvó hombres, sí, pero les costó eficacia. Ya no gobernaban el ritmo, lo negociaban. Fue entonces cuando Julián dio el siguiente paso. Hasta ese momento había usado la mentira para obligarlos a revelar posiciones. Ahora empezó a usar la retirada aparente como anzuelo. Ordenó reducir movimiento visible en ciertas horas, como si el campamento hubiese decidido replegarse de sectores ya castigados. Dejó vacíos algunos corredores y concentró actividad falsa en otros. El objetivo era simple: hacer que el enemigo creyera que había recuperado lectura sobre la rutina y empujarlo a adelantarse un poco más de la cuenta. Funcionó en la tarde del 4.º día. Un hombre del otro lado, tal vez convencido de haber identificado una nueva costumbre, se movió hasta una bodega semiderruida para mejorar ángulo sobre lo que suponía una zona de paso recuperada.
Julián lo detectó no por verlo entero, sino porque el perro flaco que siempre dormía bajo esa bodega salió de repente y se fue sin ladrar. En un espacio humano, pensó, los animales también terminan siendo parte del sistema si uno aprende a leerlos. Esperó a que apareciera la segunda señal, un roce de madera vieja desde dentro, y le puso una bala justo donde la penumbra se tensó. Más tarde encontraron su sangre mezclada con granos de maíz y polvo. No se supo nunca cuántos hombres perdieron exactamente los otros en esos días. En esa clase de guerra los números siempre llegan deformados, por miedo, propaganda o simple confusión. Lo que sí quedó claro fue el efecto. Los disparos de apertura disminuyeron. Los hostigamientos se hicieron más pobres, menos confiados, más espaciados. Varias rutas del caserío que antes parecían tomadas por ojos ajenos volvieron a respirarse con menos tensión. Los soldados hablaban del cambio como si fuera una victoria completa. Julián sabía que no lo era. El enemigo no había desaparecido, solo había sido obligado a reconocer que del otro lado ya no tenía hombres gobernados por reflejos fáciles. Una noche, mientras llovía despacio sobre los techos calientes y el barro olía a herrumbre, Rincón le preguntó cuántos cree que habían caído por culpa de las trampas. Julián tardó en responder. Los suficientes. ¿Para qué? Miró la línea negra de las casas. Para que entiendan que ya no cazan solos. No sonó orgulloso, sonó cansado. Porque en el fondo sabía lo que toda contracacería exige: paciencia doblada, atención sin alivio y la disposición a vivir varios días dentro de una mentira bien construida. Eso no se improvisa. Tampoco se mantiene sin costo. Él mismo llevaba horas acumuladas en posturas imposibles, con músculos endurecidos, ojos ardiendo y la cabeza funcionando como si estuviera siempre medio segundo antes del agotamiento. El precio de obligar al otro a obedecer no era menor que el de resistirlo, pero valía la pena. Porque por primera vez desde que la guerra se había desplazado hacia caseríos, corredores y campamentos, Julián había encontrado una forma de volver a convertir el espacio en algo legible. No había domesticado el caos, lo había cebado, lo había orientado. Le había puesto un rastro falso para que el enemigo lo siguiera hasta mostrar su hambre. Y en eso reconoció, con una mezcla de ironía y certeza, la lección más antigua de todas. Su padre tenía razón. Uno no mata cuando quiere. Mata cuando ya no le queda salida a lo que está cazando. En aquellos días, bajo techos de zinc, entre tapias calientes, corrales podridos y patios donde la guerra fingía costumbre, Julián estaba consiguiendo exactamente eso. No vencer por fuerza, no imponerse por número, sino estrechar el movimiento del otro hasta dejarle solo la ruta que ya había elegido por él. La contracacería había empezado. Y una vez que un hombre como él lograba volver a pensar el conflicto en esos términos, era muy difícil quitar de la iniciativa sin pagarla caro. La reacción enemiga no fue inmediata, pero sí inevitable. Ningún sistema acepta ser desmontado sin intentar una corrección final. Durante casi una semana los hostigamientos disminuyeron, como si del otro lado hubieran decidido retirarse, o al menos dejar dormir el método que tantos golpes les había dado. Varios en el campamento quisieron creer que la presión había funcionado, que las bajas infligidas y la nueva disciplina de los soldados habían desarticulado por completo la red de observadores y tiradores. Julián no lo creyó ni un momento. El silencio demasiado largo en una guerra nunca significa paz, significa cálculo. Lo entendió con más claridad la mañana en que apareció la mula. Entró sola por el borde sur del caserío, embarrada hasta el vientre, con una carga mal amarrada y una manta cubriéndole los costados. No era raro ver animales sueltos en la zona, pero había algo en aquella escena que no cerraba. La carga estaba demasiado pareja, la manta demasiado limpia. La mula avanzó unos metros. Se detuvo justo donde mejor podía ser vista desde el campamento y se quedó quieta, como si esperara que alguien saliera a sujetarla. Nadie se movió. Julián lo observó largo rato desde la sombra de una bodega. No miraba al animal. Miraba el efecto que el animal estaba diseñado para provocar. Una presencia extraña. Lo bastante inofensiva como para invitar a inspección. Lo bastante ambigua como para sembrar discusión. Exactamente el tipo de estímulo que obligaba a decidir rápido, bajo presión. Pidió que no se acercaran. 2 hombres protestaron. Dijeron que podía traer provisiones abandonadas, quizá mensajes, quizá algo útil. Julián negó con la cabeza. Esperó. A los 20 minutos, un disparo salió desde la línea de árboles orientales e impactó muy cerca de la pata delantera de la mula. No intentó matarla,
solo la espantó. El animal dio un salto, avanzó torpemente y dejó al descubierto, por un segundo apenas, lo que la manta ocultaba. Una forma rígida, demasiado larga, demasiado humana para ser simple carga. Rincón soltó una maldición en voz baja. No era una mula perdida, era una escena. Un cuerpo, o algo simulando uno, llevado al centro visual para ver quién intentaba reconocerlo, recuperarlo o aprovecharlo. Un anzuelo mejorado. Ya no buscaban solo un reflejo de combate, buscaban el reflejo moral, la curiosidad, la necesidad de confirmar, el impulso de actuar sobre algo que parecía fuera de lugar. El enemigo había aprendido también. Estaba refinando la trampa. Julián sintió algo parecido al respeto, no porque admirara al otro bando, sino porque veía con nitidez que al fin se enfrentaba a alguien que había comprendido la lógica profunda del duelo. Ya no bastaban observadores mediocres y tiradores disciplinados. Del otro lado había, por lo menos ahora, una voluntad organizando esas piezas con inteligencia real. La confirmación llegó esa misma tarde. No hubo más tiros, no hubo movimientos visibles. Pero en el borde norte del caserío, sobre una tapia vieja donde nadie había vuelto a asomarse en días, apareció por segundos un reflejo leve y luego desapareció. No era una distracción, era una medición. Alguien estaba recorriendo el espacio con la misma paciencia con la que Julián lo hacía desde hacía semanas. No buscaban un blanco cualquiera. Lo estaban buscando a él. Desde ese momento supo que la siguiente jugada sería decisiva. No por dramatismo, sino por estructura. Cuando dos cazadores empiezan a reconocerse, el conflicto deja de depender de la tropa y se comprime alrededor de una sola pregunta. ¿Cuál de los dos conseguirá hacer que el otro crea ver una oportunidad? Todo lo demás pasa a hacer ruido alrededor de esa tensión. Julián dedicó las siguientes 48 horas a prepararse. No habló más de lo necesario. Cambió 2 veces de puesto de observación, pero no para esconderse mejor, sino para dejar señales parciales de hábitos falsos. Permitió que algunos hombres fueran vistos reforzando cobertura en el lado occidental, como si esperaran un intento de reapertura por ahí. Ordenó movimiento deliberado, pero escaso, cerca del corredor del pozo, que había sido importante en trampas anteriores. Necesitaba que, del otro lado, reconstruyeran una interpretación plausible de sus preferencias. No la real, la suficiente. La verdadera posición la eligió al final del segundo día, cuando la lluvia de la tarde convirtió el caserío en un olor continuo de barro, madera húmeda y humo viejo. Fue un sitio miserable. Un entretecho casi vencido sobre la sala de una casa abandonada, cuya fachada daba hacia un patio ciego, y cuyo fondo se abría, por una ranura triangular entre tejas rotas, a una línea estrecha del borde oriental. La postura de tiro era insoportable. Temía que recostarse sobre una viga astillada, con el fusil apenas sostenido por 2 tablillas y una cuerda, la mejilla clavada contra polvo y excremento seco de murciélago. Cualquier hombre razonable habría descartado ese lugar en menos de 1 minuto. Por eso mismo, era perfecto. Llegó allí antes del amanecer y no se movió. Abajo, el caserío fue despertando con lentitud. Un par de gallos, agua echada en latas, una puerta abriéndose y cerrándose. Nada fuera de lo normal. Pero Julián conocía ya la diferencia entre normalidad y normalidad montada para ser vista. Sabía también que el otro lado lo sabía. Aquella mañana, más que nunca, todo era doble. La jugada empezó cerca de las 9. Por el borde de la plaza avanzó una figura con sombrero claro, carabina al hombro y un poncho oscuro doblado sobre el brazo. Caminaba sin apuro, casi con insolencia, cruzando un espacio donde nadie sensato se habría expuesto así después de tantos días de hostigamiento. A primera vista parecía un enlace confiado o un mensajero protegido por información previa. A segunda vista, era demasiado limpio, demasiado central, demasiado bien calculado en su manera de ofrecer blanco sin parecer ofrecerlo. Un señuelo humano. No un muñeco esta vez. Un hombre real, usado como carnada porque sabían que un cuerpo auténtico arrastra una atención distinta, más poderosa, más urgente. Si Julián disparaba, abriría su posición ante una red ya dispuesta. Si no disparaba, dejaría pasar una presencia imposible y regalaría iniciativa. Era la mejor trampa que le habían tendido hasta entonces, porque no jugaba solo con técnica, sino con jerarquías de valor. Un hombre vivo, en mitad de un espacio abierto, apostando a que del otro lado alguien no resistiría el blanco. Julián no apuntó al señuelo.
Empezó a buscar la mirada que esperaba su reacción. Tardó. El calor subía por las tejas rotas y le quemaba la nuca. El sudor le corría hacia los ojos. El hombre del sombrero siguió avanzando hasta detenerse junto a una carreta caída. Apoyó una mano sobre la madera y permaneció quieto. Ni demasiado quieto, ni demasiado suelto. Bien entrenado. O bien dirigido. Entonces Julián vio la primera pieza real. No fue un destello, fue la ausencia de uno. En un hueco de pared al fondo de una cocina derruida, había una oscuridad demasiado completa, demasiado alineada con el ángulo del señuelo. Un vacío vigilante. Un punto desde donde alguien observaba la calle sin exponerse nada más que lo indispensable. No disparó. Siguió buscando. Si el sistema enemigo había madurado hasta ese punto, el verdadero tirador no estaría pegado al lector. Estaría donde pudiera cerrar la secuencia si él caía en la tentación. Lo encontró un minuto después. En el segundo nivel de un secadero abandonado, detrás de unas varas de guadua. Una mínima deformación en una tela colgada cambió de línea cuando el hombre del sombrero ajustó apenas el peso sobre una pierna. Era el ángulo perfecto para barrer la casa, la cocina y el borde del entretecho donde cualquier observador razonable habría querido colocarse. Habían preparado una pinza mental casi impecable. Julián comprendió entonces algo esencial. El hombre del sombrero no era el centro de la trampa. El centro era la paciencia que esperaban quebrarle. Y como ya entendía eso, la trampa estaba rota. No le quedaba sino elegir el orden. Decidió matar primero al lector. Porque el tirador sin lectura todavía puede disparar. El lector sin vida destruye la certeza del tirador en el mismo instante en que la necesita. Respiró hondo, dejó que el cuerpo doliera sin corregirse y apretó el gatillo. La bala atravesó el hueco oscuro de la cocina y sacó de allí un bulto que golpeó la pared al caer. En menos de un segundo la escena entera se quebró. El hombre del sombrero giró buscando cobertura. Desde el secadero vino el fogonazo tardío, apresurado, medio palmo desviado de donde Julián había estado un instante antes. Él ya se había corrido lo justo, arrastrando el fusil sobre la viga con un control que parecía más de animal trepado que de hombre exhausto. Vio la tela estremecerse en el segundo nivel y disparó de nuevo. Esta vez el cuerpo no cayó limpio. Quedó trabado un segundo entre guaduas y luego se desplomó hacia atrás, invisible desde abajo. El señuelo corrió. No hacia la salida más cercana, sino hacia una pared lateral donde evidentemente había una tercera opción preparada. Julián lo siguió con la mira, pero no disparó. Ya no hacía falta. Sabía que Rincón, apostado con 2 hombres detrás del corredor norte, tenía esa fuga cruzada dentro de su campo. Sonaron 2 tiros casi juntos. El hombre del sombrero se dobló de rodillas y cayó de cara al barro. Durante varios segundos no hubo nada. Luego estalló el resto. Disparos desordenados desde 2 puntos secundarios, más rabia que método. Un grito corto desde el borde oriental. Alguien intentando arrastrar a un herido. Otro hombre corriendo demasiado erguido por detrás de un gallinero. Los soldados del campamento, que por fin habían aprendido a no regalarse al primer estímulo, respondieron con una disciplina seca, casi irreconocible comparada con la de semanas antes. No salieron a cazar sombras, cerraron rutas, cubrieron ángulos útiles, dispararon donde realmente había movimiento, no donde lo sugería el miedo. La pelea duró poco. Cuando terminó, el caserío quedó hundido en un silencio espeso, roto solo por llantos lejanos, alguna gallina alterada, y el jadeo de hombres que todavía no querían creer del todo que seguían vivos. Julián no bajó del entretecho enseguida. Esperó. Sabía que el último error de muchos buenos tiradores es enamorarse de la resolución visible. Una trampa final puede incluir precisamente eso, el alivio. Contó lentamente. Observó cada línea muerta del patio, cada hueco de pared, cada reflejo inexistente. No apareció nada más. Solo entonces descendió, con los músculos medio dormidos y la ropa empapada en sudor viejo. Rincón lo encontró detrás de la casa, cuando ya revisaban los cuerpos y aseguraban las esquinas. «Se acabó», dijo el cabo. Julián miró hacia la cocina derruida, luego hacia el secadero. Se acabó este método. Rincón entendió. Entre los muertos encontraron al hombre que había dirigido la trampa. No llevaba insignias claras ni papeles útiles, solo un arma bien cuidada, un cuaderno con marcas de observación y una serenidad seca todavía en el rostro. Como si hubiera aceptado desde antes que una partida así solo podía terminar de una manera. No era un comandante famoso. No tenía nombre que pesara fuera de esa guerra naciente y todavía difusa. Pero para Julián, su importancia no dependía del rango.
Lo reconoció por la calidad de la trampa. Aquel hombre había sido el primero del otro lado en entenderlo de verdad y en intentar vencerlo usando la misma lengua de la paciencia. Eso bastaba. No sintió júbilo al verlo muerto, sintió cierre. Porque una cacería no termina cuando cae cualquiera, termina cuando cae la inteligencia que le daba sentido. En los días siguientes el cambio fue evidente. Los hostigamientos siguieron, pero empeorados, menos finos, menos conectados entre sí. Volvieron los disparos nerviosos, las aperturas mal elegidas, los corredores expuestos por hombres que sabían imitar el método sin comprenderlo completo. El sistema enemigo no desapareció del todo, pero perdió unidad. Se volvió repetición sin imaginación. Y cuando eso ocurre, los hombres sobreviven más. No porque el peligro termine, sino porque deja de pensar también. La tropa habló de victoria. Algunos oficiales redactaron informes mejorando su propio papel. Otros dijeron que habían desarticulado una célula especialmente peligrosa. Los rumores crecieron. Que si un gran jefe había caído, que si el caserío estaba limpio, que si por fin la zona se estabilizaría. Julián escuchó todo eso con la misma distancia con que habría oído llover sobre zinc. Sabía que ninguna guerra naciente se decide por un duelo, por perfecto que haya sido. Lo que había ganado era otra cosa: tiempo, espacio, una ventaja de comprensión y, sobre todo, una prueba. La prueba de que incluso en pueblos, campamentos y corredores, donde la selva parecía haberse vuelto humana, todavía era posible imponer la lógica del cazador. No la del hombre más fuerte ni la del más rápido, la del que obliga al otro a desear exactamente la oportunidad que lo va a destruir. Una noche, bastante después del enfrentamiento, se quedó solo junto al borde del campamento, mirando la oscuridad sobre los techos. La lluvia estaba por caer otra vez. El aire olía a tierra removida y madera mojada. Rincón se le acercó en silencio y le ofreció un cigarrillo. Julián lo rechazó con un gesto. «Nunca te pregunté una cosa», dijo el cabo. Él no respondió, pero tampoco se fue. «¿En qué momento supiste que el del sombrero no era el que había que tumbar primero?» Julián tardó bastante en contestar. «Cuando vi que caminaba para ser visto». Rincón esperó algo más. «Cualquiera puede ofrecer el cuerpo», continuó Julián. «Lo difícil es encontrar al que ofrece la mirada». El cabo se quedó mudo un rato, como si estuviera tratando de guardar la frase en algún lugar útil. «Vos sí pensás raro». Julián miró la línea negra de las casas. «No, pienso como toca cuando el otro también aprendió a cazar». No hubo mucho más que decir. El conflicto seguiría. Se movería de sitio, de nombres, de formas. Cambiarían los mandos, las rutas, los discursos, las alianzas. Pero desde entonces, en aquella región, empezó a circular de boca en boca la historia de un hombre que no corría detrás del primer disparo, que no mordía la carnada visible, y que podía quedarse quieto hasta que la trampa ajena le mostrara el hilo con que había sido cosida. Unos lo exageraron, otros lo negaron. Los campesinos, como siempre, lo dijeron mejor y más breve. No afirmaban que fuera un héroe, ni un fantasma, ni un santo de la guerra. Decían solamente que, en esas montañas, había un hombre al que no convenía cazar, porque si uno lo intentaba, terminaba descubriendo demasiado tarde que ya estaba dentro de su trampa.